Sean todos ustedes bendecidos el día de hoy, donde quieran que puedan estar viendo y escuchando esta enseñanza el día de hoy. Quiero dar gracias primeramente a todos los hermanos y hermanas que se han inscrito a la página, la cual, cierto, tiene como propósito el poder entregar herramientas para que usted pueda discipular, armar sermones en su iglesia y compartir el mensaje de Jesucristo. Puede que a lo mejor no haya tantas verdades teológicas profundas, pero sí es una herramienta necesaria para poder prestar un buen servicio a nuestra iglesia donde Dios nos ha puesto. Así que hoy día, ya que estamos en el año 2025, en el mes de febrero, muchas iglesias van a los bautismos, van, ¿cierto?, a hacer un nuevo pacto con el Señor y vamos a compartir un tema del bautismo. Posteriormente a este video vamos a hablar del bautismo, pero ahora quiero seguir hablando con respecto a la edificación de la iglesia, a los pasos que necesita la iglesia para poder ser una iglesia poderosa que crezca firmemente, una iglesia que está abrazando los principios bíblicos para poder ir creciendo paulatinamente a través del tiempo. Una iglesia nueva, una iglesia creciente necesita escuchar, meditar y aprender algunos principios que son muy importantes. El día de hoy quiero compartir justamente estos principios eh, que vamos a encontrarlo en la Escritura. Estos principios tienen mucho que ver con respecto a el tema por ejemplo, de ser una forma bíblica de poder eh, hablar del Evangelio, presentar, en este caso, el trabajo que se hace en la iglesia. Vamos a ver, ¿cierto?, cómo podemos poco a poco ir creciendo, no solamente en la sabiduría, en el conocimiento, sino también en el trabajo. Jesucristo, Pablo y muchos de los apóstoles, ¿cierto?, tuvieron una guianza, tuvieron una directriz, tuvieron una forma de hacer, ¿cierto?, el trabajo, y es lo que yo quiero compartir el día de hoy. Puede que a lo mejor no sean grandes y profundas verdades, pero sí creo que le va a servir mucho lo que vamos a ver el día de hoy. Vamos a seguir hablando del tema de edificando la iglesia de Cristo y vamos a ver cómo debería trabajar una iglesia, cómo debería empezar a desarrollarse. En Mateo 22:37, Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Lo primero que vemos acá, que hay un mandato de parte del Señor. Y más abajo, en el verso 38, dice: este es el primero y grande mandamiento. Nosotros debemos ir viendo, entendiendo que hay mandamientos, hay preceptos, hay estatutos, hay decretos, es decir, hay distintas palabras que nosotros vamos a ver en la Escritura y muchas veces no tenemos la comprensión de lo que significan. Por lo tanto, este es el primer y gran mandamiento, es decir, amar a Dios con el corazón. Inclusive Pablo dice que aunque hiciéramos miles de cosas y no tenemos amor, de nada vale todo lo que podamos hacer. Por lo tanto, cuando Jesús habla de este término, de que tenemos que amar a Dios con todo nuestro corazón, en el corazón están los sentimientos, también están las emociones que están del espíritu, con toda el alma. Ya sabemos, ¿cierto?, que en el alma está el intelecto, la voluntad, el carácter, ¿cierto? Y es importante que aprendamos, ¿cierto?, esto. Siempre en las enseñanzas estamos desglosando esto. El corazón es el lugar donde vive el espíritu. El espíritu vive aquí, ¿ya? El espíritu vive en el corazón. El alma vive en la mente. Entonces, cuando vemos esto, en la mente, en el alma, se encuentra el carácter, que esto ya lo hemos visto en otras oportunidades, la voluntad, las emociones, ya, y el intelecto. Intelecto. Entonces,
Cuando nosotros entendemos que tenemos que amar a Dios con todo nuestro espíritu, corazón, sentimiento, emoción, etcétera, con todo el alma, el carácter, la voluntad, el intelecto y con toda tu mente, es decir, con todo nuestro ser, ese es el primer pilar, el primer mandamiento que Dios nos da, ¿cierto? Para poder hacer el trabajo en nuestra iglesia. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Entonces Jesús les dijo, vete Satanás porque Cristo está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces, Jesús acá está compartiendo, está hablando y está diciendo de que nosotros no solamente tenemos que servir a Dios con toda nuestra mente, corazón y alma como seres humanos, sino también al mundo espiritual, a las tinieblas, a Satanás le dice lo mismo. ¿Por qué? Porque Satanás quería tentar, fue y tentó a Jesús. Entonces le dijo que solamente al Señor, ¿cierto?, va a adorar, que es lo que Él anhela que nosotros le adoremos. Y aquí esto nos lleva, ¿cierto?, a entender lo que realmente significa la adoración. La adoración para a muchos a lo mejor es algo sencillo, es algo como que usted va a la iglesia y canta, pero recuerde que la adoración es lo que nosotros le entregamos a Dios por lo que Él es. Él es Dios, Él es poderoso, Él es eterno, Él es amoroso, Él es infinito, omnipresente, omnipotente, etcétera. Le adoramos por lo que Él es, no por lo que Él hace, porque lo que Él hace se llama alabanza. Cuando usted alaba a Dios, lo alaba por lo que Él hace, porque la alabanza es la honra. Por ejemplo, si su mamá, su abuelita hace un queque, hace una comida y usted le dice que está rica la comida, quedó hermoso esto, usted lo está alabando lo que hizo, está alabando lo bien que quedó. Eso es alabar, pero adorar es algo que usted le entrega a Dios por lo que Él es, no por lo que Él hace. Si Él a nosotros nos responde una petición o no, nosotros le vamos a adorar igual porque Él se merece toda la adoración. Y es más, la Escritura dice de que Él busca a estos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Entonces la adoración es tan potente, tan poderosa, que tiene un misterio. No lo vamos a poder revelar en esta prédica cortita, pero sí tiene algo muy profundo. ¿Qué tan profundo puede ser que Satanás le dijo, todo esto te daré si postrado tú, Jesús, a mí me adoras? Es decir, Satanás quería que Dios, que Jesucristo lo adorara a él. Entonces, en la adoración se esconde un poder, se esconde un regalo, se esconde algo milagroso que solamente aquellos verdaderos adoradores en espíritu y en verdad van a poder, ¿cierto?, descifrar. Pero quiero dejarle esa intención, ¿cierto?, ese pensamiento en su corazón de que pueda usted indagar y buscar la adoración celestial. ¿Qué es lo que hay en la adoración que realmente, inclusive Satanás quería que a él se la adorara? Por eso le ofreció todo a Jesús. Entonces, cuando Cristo le dice, solo al Señor tu Dios adorarás y a Él servirás, entonces estaba hablando de que la adoración hay un principio muy importante. Luego más abajo dice en el Salmo 34, verso 3, engrandecer a Jehová, ¿cierto? Engrandecer a Jehová conmigo y exaltemos, ¿cierto? Exaltemos aún a su nombre. Esto significa que nosotros debemos engrandecer a Jehová, alabarlo a Él, bendecir su nombre, adorar su nombre. Ahora, este tema de la adoración es muy importante porque muchas veces nosotros eh, hablamos con respecto a la alabanza y la adoración dentro de un culto, dentro de la iglesia. Sé que este no es el tema que estamos viendo hoy, pero tiene que ver un poquito con la adoración. La adoración que Dios le agrada tiene que tener dos elementos muy importantes. Y esto es lo que yo quiero que usted lo guarde ahí en su corazón. Es que cuando nace Jesucristo, dice la Escritura que los ángeles lo alababan, le cantaban.
y en la tierra había paz y buena voluntad para los hombres. Es decir, cuando se junta la alabanza de Dios en el cielo, lo que usted puede hacer, y esa alabanza produce paz en mi corazón aquí en la tierra, es la alabanza que a Dios le agrada. Si la alabanza, la adoración que usted está entregando no deja paz en su corazón, a Dios no le agrada. Si es una alabanza que engrandece al hombre, que glorifica al hombre, no, tiene que ser una alabanza que sea para Dios y que deje paz en la tierra para los hombres. Por lo tanto, dos ingredientes importantes para que una alabanza pueda, cierto, ser de Dios y que a Dios le agrade, es que tenga esos dos elementos. Muy bien, avancemos. Entonces tenemos que alabar y adorar al Señor con todo nuestro corazón, alma y mente. Ese es el primer pilar o mandato en este caso que nosotros tenemos que hacer. Tenemos que ir adorando al Señor, bendiciendo su nombre. Luego dice en Isaías 43, del 7 al 11. Yo los he creado, bueno, el texto de Efesios también dice lo mismo, que Él nos ha creado para que adoremos y le cantemos alabanza a Él. En el Isaías 43 del 7 al 11, usted puede leer, ¿cierto?, esos versículos, los cuatro versículos que están ahí, pero yo destaqué este porque Él nos creó para alabanza de su gloria, también lo dice el libro de Efesios, capítulo 1 en el verso 6, después lo repite en el verso 12. Fuimos creados para alabanza de su gloria. Moisés dijo, adora a Dios porque a Él solo servirás. Este está en el libro de Éxodo. Yo le puse ahí Moisés, pero realmente solamente a Él adorarás. La adoración a Dios consiste en brindar amor, reverencia, servicio y devoción. Aquí también en el libro de Moisés, es decir, en el libro de Éxodo, en el 20:15 también dice lo mismo. En el 20 están los 10 mandamientos, ¿cierto? En donde aparece este texto de que adorar a Dios porque a Él solo servirás. Luego la adoración a Dios consiste en brindarle amor, reverencia, servicio y devoción. Ya es decir, ser devoción para el Señor. El segundo dice, es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces aquí vemos cómo ya estos ingredientes que van, ¿cierto?, siendo parte del pilar fundamental de la iglesia. Primero, amar a Dios por sobre todas las cosas. Luego, amar a tu prójimo como a ti mismo. Ya van dos. Amar al prójimo. ¿Quién es mi prójimo? Dijo en este caso el buen samaritano, ¿cierto? Dijo que aquel que cayó en manos de ladrones. Entonces, este Jesús le pregunta a ese hombre y dice, ¿quién es mi prójimo? Y él le cuenta una historia de la parábola, en este caso del hijo pródigo, perdón, del, del buen samaritano. Y este buen samaritano dice que pasa un sacerdote, un levita, y un samaritano fue movido a misericordia, ¿cierto? Que ese es el prójimo, aquel que es movido a misericordia, y él, ¿cierto?, cura y sana sus heridas. Él cura, ¿cierto?, paga esa deuda, lo protege y lo cuida. Ahora, este ladrón, ¿cierto?, que ataca a este hombre que venía de Jerusalén descendiendo a Jericó, es importante esto, mucha gente pasa por alto este principio, pero Jerusalén es la ciudad de Dios, Jerusalén es donde ocurren los milagros, Jerusalén es donde está la bendición, y Jericó es un pueblo amurallado, ¿cierto? Es un pueblo donde hay murallas. Recuerda usted las murallas de Jericó que fueron derribadas. Jericó es un lugar en donde, ¿cierto?, el hombre venía desde un momento de bendición y iba a Jericó bajando, dice que en medio del camino fue asaltado, fue golpeado y lo dejaron medio muerto. No muerto, medio muerto. Y esto tiene varias enseñanzas espirituales. Primero, no importa, ¿cierto?, de dónde tú vienes o dónde yo vengo, en algún momento del camino alguien nos va a asaltar, alguien nos va a dañar. Y a lo mejor nos deja medio muerto, herido, ¿cierto? Nos robó la confianza, a lo mejor te robó la credibilidad, te robó cuantas cosas, ¿cierto? Pero ahora estamos en el camino. Y este prójimo, ¿cierto? Dice que fue movido a misericordia, este samaritano, y cuidó, pagó y lo ayudó.
Siempre en el camino del Señor vamos a encontrar estos samaritanos que nos van a ayudar. Ahora, si usted y yo podemos ser parte de este equipo de samaritanos que restauramos a todos los que vemos en el camino, heridos y dañados por una circunstancia, una situación en la iglesia, usted ya tiene su recompensa, ¿cierto? En los cielos. Amarás al Señor tu Dios. Y este es el otro mandamiento, amarás a tu prójimo. Lo hacemos por amor al prójimo. Mateo 22:40 dice, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Cuando habla de la ley, está hablando de Moisés, de todo el Antiguo Testamento y los profetas. Así se le llamaba al Antiguo Testamento, la ley y los profetas. ¿Ya? Es decir, aquí estamos hablando de que de todo esto depende los mandamientos de Dios, es decir, de la ley y los profetas. ¿Cuáles son estos? Que debemos amar a nuestro prójimo. ¿Está usted amando a su prójimo? ¿Estoy yo amando a mi prójimo? La pregunta es, ¿quién es mi prójimo? Cuando usted lee bien el texto, ¿cierto? De este hombre samaritano, el prójimo es aquel que fue movido a misericordia. Significa que todos los hermanos en la iglesia que tienen misericordia con usted son su prójimo. Hay algunos que no tienen misericordia y son hermanos de iglesia, pero no son el prójimo. A lo mejor es fuerte lo que le estoy diciendo, pero no todos son nuestro prójimo. Hermanos en la fe tenemos muchos, pero prójimos hay pocos, ¿ya? Es decir, el prójimo es aquel que es movido a misericordia. Entonces ya tenemos otro mandamiento más. Vamos avanzando. Mateo 28:19 dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esta es la gran comisión. Aquí hay otro trabajo más. Primero, hemos visto de que Dios quiere que usted ame a Dios por sobre todas las cosas. En esta iglesia naciente, para edificar el cuerpo de Cristo, usted tiene que amar a Dios por sobre todas las cosas. Con su mente, con su alma, con su corazón, con todo. Amar a su prójimo como número dos. Número tres, ir y hacer discípulos, es decir, hay que evangelizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Esto significa que Efesios 4:12 dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Cómo yo voy a edificar un cuerpo que no existe porque nadie ha ido? Dice el profeta. ¿Y cómo irán si no hay quien los envíe? Es decir, tiene que haber un mensaje evangelístico, tiene que haber, ¿cierto? Alguien que diga, yo estoy dispuesto a extender el reino, a predicar, a evangelizar, a compartir el mensaje y a ser discípulos. Discípulo no es solamente un creyente, es decir, discípulo es alguien que aprende de otros, un talmid en hebreo o matetes en griego, un discípulo que aprende de otro, bautizándolo. Vamos a, después de este tema, hablar del bautismo para que más o menos entiendan lo que significa el bautismo. Por tanto, ir y hacer discípulos significa que ir y entrenar hombres y mujeres, discípulos, no solamente evangelizar y entregar un mensaje, después me voy y nadie lo ha visto. No sé qué pasó con el hermano, no. Aquí hay que hacer un seguimiento, hay que consolidar la semilla que se tiró, hay que disipularlo. Y disipularlo significa tener relaciones personales profundas con este hermano nuevo o hermana nueva en la fe. Jesús elige a sus 12 discípulos y dice el libro de Marcos 3:13 de que él estaba con sus 12 para que estuvieran con él y aprendieran de él. Eso es discipular. Discipular es tener una relación profunda con mi hijo espiritual. Por lo tanto, discipulado no es solamente ir a entregar el mensaje y después irse. No, hay que discipular semanalmente, constantemente, sembrando, echándole agua, regando esa semilla para que pueda crecer. Por eso Efesios 4:12 dice, a fin, ¿cuál es el propósito de esto? De perfeccionar a los santos, de que el hermano nuevo, el discípulo nuevo, sea perfeccionado para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, enseñarle que Él es miembro del cuerpo ahora, después que Él fue discipulado, después que Él se bautizó, ahora Él tiene
una familia. Ahora Él tiene un cuerpo que se llama el cuerpo de Cristo, donde Él es miembro de este cuerpo. Es por eso que es necesario que entendamos que estas cosas son lo que la iglesia necesita para poder unir al cuerpo. En el 28:20 dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esta es una promesa que el Señor nos hace una vez que Él muere, resucita y le entrega esta comisión, este trabajo a sus discípulos, enseñándoles, otra vez, enseñándoles. Eso se llama discipulado. Efesios 4:13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe al conocimiento del Hijo de Dios. Es decir, ¿cuál es nuestro trabajo como discipuladores, como maestros, como pastores? Es llevar a todos los hermanos a que se disipulen, crezcan, maduren al conocimiento pleno de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Eso es lo que Dios anhela. Por lo tanto, vemos acá. Vamos a ir recapitulando. Primero, Él quiere que usted ame a Dios por sobre todas las cosas. Usted como iglesia tiene que amar a Dios. Segundo, tiene que amar a su prójimo. Tercero, tiene que ir a evangelizar, tiene que hacer la gran comisión, tiene que bautizar, tiene que enseñar y discipular. Todos estos trabajos son necesarios para que la iglesia pueda ir creciendo. Colosenses 1:28 dice, a quien anunciamos y amonestamos a todo hombre, enseñando a todo hombre en toda sabiduría a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todos los hombres. Es decir, yo como pastor, como maestro, como profesor, como sea, como hermano en la fe, ¿cierto? Dios nos ha enviado para que enseñemos, para enseñar a todo hombre en toda sabiduría de Dios, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todos los hombres. Hay un trabajo. El pastor de la iglesia local, donde usted va, donde yo voy, tiene una labor. No puede predicar una vez al mes. Él tiene una labor de poder instruir, enseñar sabiduría, conocimiento para presentar a sus hermanos, a sus ovejas, delante de Cristo como personas maduras, perfectas, grandes en el Señor. Ese es nuestro trabajo. Por lo tanto, la iglesia tiene este trabajo. Amar al Señor tu Dios, como recapitulando, ¿qué fue lo que primero que vimos? Amar al Señor tu Dios, amar a tu prójimo, hacer discípulos, gran comisión, bautizándolo, vamos a hablar luego del bautismo, y enseñándole todas las cosas. Es decir, todo esto es lo que nosotros tenemos que hacer, ¿cierto? En nuestra iglesia, como iglesia naciente. Recuerde que estamos hablando, ¿cierto? Con respecto a levantar una iglesia nueva, a poder fortalecer la iglesia y entregar herramientas para que la iglesia esté firme, esté unida. ¿Ya? Amar al Señor, amar a tu prójimo, gran comisión. Cinco pilares fundamentales, cinco enseñanzas que tenemos que tener mínimo como básica en nuestra iglesia para poder hacer el trabajo. Jesucristo ocupó y enseñó estos 5 puntos en Juan capítulo 17. Recuerde que Juan 17 es la oración que Jesús hace cuando le rinde cuenta a su Padre. Le dice, Padre, yo ya estoy por ser sacrificado y empieza él, ¿cierto? Todo lo que me diste yo lo guardé, no se perdió ninguno, solo el hijo que estaba preparado para esto. Yo los dejo en tus manos, ellos están en el mundo, pero ya no son del mundo. Es decir, Jesucristo está dando una cuenta en esa oración, ¿cierto?, del trabajo que hizo en esos 3 años y medio con los discípulos. ¿Qué cuenta podrá dar usted y yo como pastor el día de mañana cuando estemos delante del Señor? ¿Podremos decir lo mismo? Señor, he enseñado, he predicado, he entregado tu palabra para que la iglesia madure, crezca, o a lo mejor no. Es importante hacernos esta pregunta. Ya, Jesucristo ocupó esos 5 pilares. Pablo también en Efesios 4, del 1 al 16, también habla de estas 5 formas de poder, ¿cierto?, eh, levantar una iglesia, compartir el mensaje. En la iglesia primitiva de Jerusalén, en Hechos 2, del 1 al 47, habla exactamente de lo mismo. Es decir, estos 5 pilares que están acá tienen que ser unos pilares que usted tenga, ¿cierto?, en la iglesia, ojalá en un pendón escrito en una hoja en la pared,
Este es una de las misiones, de las tantas misiones que tenemos en nuestra iglesia. ¿Cuál es? Amar a Dios, amar a mi prójimo y gran comisión, Mateo 28, 19 y 20. Y por todo el mundo, bautizándolos, enseñándoles, cuidándoles, protegiéndoles, guiándoles, y de esa forma Dios, ¿cierto?, va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Este es un trabajo, hermanos, que tenemos que hacer en cada iglesia local. Amar al Señor tu Dios significa adorar. Amar a tu prójimo significa comunión. Y hacer discípulos, evangelizar, bautizándolos, significa servicio, y enseñándoles todas las cosas significa discipulado. Las 5 cosas que tenemos que hacer, los 5 pilares, los 5 principios, las 5 guianzas, llámelo como usted quiera, ¿ya? Pero estas 5 leyes sí o sí tienen que estar en su iglesia para poder, ¿cierto?, evangelizar, compartir el mensaje de Jesucristo. Es importante esto, que nosotros podamos, ¿cierto?, entender de que estas herramientas son necesarias. ¿Por qué son necesarias? Porque la iglesia tiene que madurar, tiene que crecer. Y como estamos aportando algunos principios bíblicos para la iglesia, estas 5 herramientas son necesarias. Usted la puede desglosar, usted puede extraer más principios bíblicos de esto, pero es necesario que esto sea mandamiento, que esto sea una enseñanza primordial en su iglesia. No queremos disputas, disensiones, divisiones en la iglesia. Queremos trabajar en paz y en armonía. Queremos que todos los hermanos crezcan y maduren en el Señor y que servir a Dios sea un agrado, que servir a Dios sea un deleite, no sea una carga, que llegue el día domingo, el día sábado, oh, tenemos que ir a la iglesia. No, eso no puede ocurrir. Es un deleite estar en su casa, pero para que eso ocurra, tenemos que también nosotros intencionalmente cumplir los principios bíblicos para que nuestra iglesia crezca, madure y sea poderosa en Dios. Así que yo quiero dejarle esta invitación para que usted pueda analizar estos puntos y pueda incluirlo para que su iglesia sea una iglesia poderosa en la palabra del Señor. Vamos a seguir entregando más herramientas, no más de media hora, ¿cierto? Para poder compartir en esta iglesia naciente, edificando la iglesia en este tiempo tan difícil. Que el Señor les bendiga. Hasta aquí, ¿cierto? Dejo yo mi intervención. Espero que este material le sirva y que usted pueda seguir creciendo en el nombre del Señor. Bendiciones, que esté bien. Nos vemos en el próximo video que vamos a hablar del bautismo. Que el Señor le bendiga. Nos vemos pronto. Chao, chao.